Deshidratación del gas natural con glicol. En la industria del proceso del gas natural es necesario deshidratar, remover el vapor del agua presente en el gas natural, porque en cabeza del pozo los fluidos del reservorio generalmente están saturados con agua. En 1930, H. Hammett Smith asoció las dificultades experimentadas en la transmisión del gas por las tuberías con la formación de hidratos generados con el agua y compuestos de bajo peso molecular del gas natural. Uno de los problemas que más incide en la transmisión del gas natural es la formación de hidratos. De ahí la razón por el cual es uno de los aspectos que más se estudia y la causa por la cual se toca el tema en dos primeras secciones, tratando de ajustar el análisis en cada caso, el producto específicamente utilizado para efectuar el trabajo. Definición. Es el mecanismo más común dentro de la industria del TEC. Trientilenglicol es una universal. El glicol más utilizado se usa para absorber el agua de la corriente de gas proceso y suele ser seguida por una sección de refrigeración mecánica para extraer a los hidrocarburos pesados. La información técnica inicialmente indicaba que el hidrato no se formaría en ausencia de agua libre, por lo que se comenzó el proceso de deshidratación del gas hasta su punto de rocío, de tal manera que estuviera por debajo de la temperatura más baja que se pudiera encontrar en la tubería de transmisión. Métodos de deshidratación por absorción, usando un líquido higroscópico como el glicol. Los factores que influyen para la sección del glicol son los costos, la viscosidad por debajo de los 100 a 150 centipoise, reducción del punto de rocío, solubilidad del glicol en la fase de deshidrocarburos, punto de congelación de la solución de agua, presión de vapor, temperatura en la fase líquida gaseosa en el separador baja temperatura, relación de gas hidrocarburos líquidos. Deshidratación del gas natural con glicoles. Tipos de glicoles. Glicol, etilenglicol, el EC, su fórmula y la estructura. Dietilenglicol, trietilenglicol. Entre estas, el que más se utiliza es el trietylenglicol. Proceso de absorción con glicol. Tenemos varios procesos, pero una de ellas es el absorbedor. Nos dice que existen muchas clases de glicoles, pero los más utilizados en la deshidratación del gas natural son el etilenglicol, dietilenglicol y el trietilenglicol. El absorbedor dice también que se conoce como contactor. Es una torre de platos o empacada donde el gas cargado con agua se pone en contacto con el glicol limpio. Cuando se calcula por primera vez el número teórico de platos de burbujeo que se instala en la torre, normalmente con 4 platos el sistema puede trabajar de manera adecuada. Es beneficioso instalar hasta 7 a 9 para aumentar la eficiencia del sistema de deshidratación. Debido a la tendencia del glicol a forma espuma, es recomendable un mínimo de 24 pulgadas de separación entre platos. Facilita posteriormente las labores de inspección y mantenimiento. Humedad del gas que ha sido de una determinada concentración de galones por fibra de agua absorbida. Uno de los procesos también es la válvula de expansión. Como el glicol en el horno a esta presión atmosférica y en el contactor existe alta presión, se debe usar una válvula para lograr caída de presión y control de nivel en el contactor. Bueno, la válvula de expansión mayormente se usa para
controlar el nivel del contactor en el contactor, como nos dicen, ¿no? Para regular la presión, mejor dicho, la caída de presión. Como también tenemos uno de los procesos de absorción es el separador de glicol líquidos. Es el lugar donde se separa el gas y el condensado que arrastra el glicol desde el absorbedor. El tiempo de retención se calcula en 20 a 30 minutos. La presión del trabajo del separador está entre 50 y 75 psi. No se instala en plantas que manejan 13 mm PCND porque no se justifica. Otro de los procesos es el filtro. Los filtros, ¿no? Sirven para separar impurezas tales como productos de degradación de glicol, peso molecular, productos de corrosión. El más usado es el tipo de elemento capaz de retener partículas de 5 a 10 micrones a una diferencia de presión de 2 psi cuando está sucio. Bueno, el más conocido o que también se usa es el carbón activado. Es un buen agente purificador el carbón activado, ¿no? En el proceso de absorción con glicoles intercambiadores. 1. La temperatura de la solución que regresa al absorbedor puede basarse a un más tratado de 10 grados Fahrenheit a 15 grados Fahrenheit, más caliente que el gas entra al contactor. 2. Para ello se puede usar un enfriador de aire o un intercambiador de gas glicol de salida. 3. Este último puede estar fuera de contacto dentro en una forma de serpentín. El horno. 1. El horno puede calentarse con vapor o fuego directo. 2. La máxima temperatura en la pared es de 6800 BTU sobre pie cúbico sobre hora. 3. El diseño del horno asegurará la concentración deseada. 4. La bomba. 5. La velocidad de la bomba estará limitada a 300 y 350 RPM, son revoluciones por minuto. 6. El lubricante no puede estar en contacto con el glicol. 7. La máxima temperatura de bombeo podría limitarse a 170 grados Fahrenheit. Eso ya son temperaturas altas. 8. Para asegurar un bombeo de glicol se instala un acumulador de glicol. Válvula de expansión. Como el glicol en el horno a esta presión atmosférica y en el contactor existe alta presión, se debe usar una válvula para lograr la caída de presión y control de nivel en el contactor. Bueno, aquí quiere decir, una válvula sirve para medir la presión, o sea, esta válvula lo usan para que la presión no se suba ni baje, para que mantenga la presión. Eso. Secciones del proceso. Hay dos tipos de secciones de proceso. El primero sería la sección de la absorción, la segunda la sección de regeneración. La primera, la sección de absorción. Tiene de retirar el gas natural, el agua, mediante un desecante. Esa es la primera. La segunda, la sección de regeneración, tiene como objetivo eliminar el agua. Cuando se regenera, elimina. Les voy a explicar sobre un diagrama de flujo de una planta de deshidratación con glicol. O sea, un diagrama sería de esta manera, ¿no ven? El gas natural ingresa al contactor a una presión de 14,5 megapascales, a una temperatura de 35 grados centígrados, y después al ingresar al contactor pasa al separador. Esto estaría llegando a una presión de 1 megapascal, y después del separador pasa por un filtro, por el segundo filtro, y posteriormente este gas estaría ingresando al serpentín, lo que es
al serpentín. Eso, en el serpentín ya este gas ya sufre algunos a temperaturas, o sea, llega a 45 grados centígrados. Posteriormente estaría bajando por un- una bomba ahí para que bombee este gas ya procesado, ¿no? O sea, la temperatura por filtro, todo eso, el gas pasa a un charger colector de aire, aire colector, y esto ingresa de nuevo al contactor. Y esto, el gas cuando ya está procesada, estaría saliendo a la misma presión y a la misma temperatura. El gas sale, pero ya deshidratada con glicol, o sea, ya sale limpio. Características de los solventes. Fuerte afinidad por el agua, bajo costo no corrosivo, baja afinidad por hidrocarburos y gases ácidos, estabilidad térmica, fácil generación, baja solubilidad en hidrocarburos, baja tendencia en formación de espuma y emulsiones, baja viscosidad, presión de vapor a la temperatura de contacto. Solubilidad debe ser alta para que se efective la operación y gastar menos solvente. Volátil baja para que no se nos vaya en el gas. Y viscosidad baja para que facilite la difusión del gas. Fuentes y usos industriales. El benceno fue descubierto y producido a partir del alquitrán en el siglo XIX. Hoy en día la mayoría del benceno se produce a partir del petróleo. El benceno también se usa en la manufactura de ciertos tipos de cauchos, lubricantes, pinturas, detergentes, medicamentos y plaguicidas. El benceno también tiene fuentes naturales. Las fuentes naturales del benceno están entre las que incluyen los gases emitidos por volcanes y los incendios forestales, también construidos en la presencia del benceno. También se construye la presencia del benceno en el medio ambiente. El benceno también se puede encontrar en el petróleo, la gasolina y en el humo del cigarrillo. Observaciones. El scrubber es donde se hace una separación inicial. El glicol permite la mayor difusión de absorción de ácido sulfhídrico y el metano, benceno, tolueno, etilbenceno, bencenos chilenos en el gas natural. La absorción es una de las más antiguas operaciones unitarias utilizadas en las industrias de proceso de gas natural. Conclusiones. La razón más común de deshidratación es prevenir la formación de hidratos en los gasoductos. Los hidratos del gas natural son compuestos sólidos cristalinos formados por la combinación del gas natural y agua bajo presión a temperaturas considerables por encima del punto de congelación del agua. Gracias por su atención.